me parece que tal vez no tiene la sociedad la percepción directa sobre este escenario que es realmente de crisis humanitaria. Veamos, para hacer un repaso muy breve. Sí. Tenemos sobre 8 millones de argentinos, 5 millones jubilados pensionados que están cobrando un haber mínimo a este momento de 105.000 pesos, con un bono para este mes. Tenemos la incertidumbre que va a pasar en enero, de 55.000 pesos, 160.000 pesos de bolsillo. 2 millones más, que eran los de jubilaciones medias, que no recibieron ningún bono, por lo cual quedaron en proximidad a las jubilaciones mínimas en cuanto a lo que reciben, con un promedio de 170 a 180.000 pesos. Y 1 millón más de otro sector menos mencionado aún, que es el de las personas con discapacidad. Son 1 millón de pensiones asistenciales que equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio, es decir, hoy están recibiendo 83.000 pesos. Increíble. Es un panorama que no vemos. Todo este sector, estos 8 millones de argentinos, no están bajo la línea de pobreza, sino bajo la línea de indigencia, claro. Que en Argentina es 200.000 pesos. Yo, frente a esto, como parte de este mismo escenario, nos encontramos que hace ya muchos meses están con las prestaciones médicas sanitarias interrumpidas en su gran mayoría. Tenemos miles, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas. Nosotros hemos llegado a hacer un raconto muy sectorial, mínimo, de 5.000. Intervenciones quirúrgicas tienen que ver con tales urgencias como problemas neurológicos o cardiológicos, ¿no? Sí. Es decir, falta de insumos como stent, falta de insumos como válvulas. No sabemos los costos en vida que ha generado esto. Sí tenemos la percepción de todos aquellos que hacemos asistencia directa, ¿no? Nosotros, claro. Lo vemos en nuestro trabajo, lo vio la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de Cirugía. Por eso se han prendido alarmas que desgraciadamente, bueno, no han sido respondidas todavía al día de hoy. Los insumos no aparecen y la cuestión se agrava cada vez más. Bueno, en esto se junta lo económico y lo sanitario, es donde estamos hoy parados, e inclusive cuando fue la primer referencia de lo que se va a hacer en la economía por parte del nuevo ministro Caputo, los 10 puntos que enumeró no tienen ninguna cuestión relacionada a esto que estamos hablando. Claro. Luego hubo, y a su vez, a ese momento, el jubilado que tenía 100 pesos en el bolsillo, al otro día empezó a tener 50 vía la devaluación. Es que tal cual. El jubilado y cualquiera de los mortales que salgamos a trabajar. Exactamente. Y aparece ahí trascendidos o por parte del propio ministro sobre cuestiones que son no están mal, pero son absolutamente secundarias, periféricas a este drama que estamos comentando. Ahora, Semino, de todo esto, el gobierno actual ¿tiene al menos una somera idea de cuál es el escenario, de qué es lo que está pasando y de qué es lo que está atravesando el universo de jubilados y pensionados? Sí, voy a eso que te decía, que se empezó a hablar, por ejemplo, de suspender la ley de movilidad, porque da muy malos resultados. En 4 años los jubilados perdieron el 80% del poder adquisitivo de su haber. Sí.
un desastre la ley, porque no ha contemplado, todo lo señalamos cuando se trató que era un disparate hacerlo así. El diputado Heller del oficialismo en ese momento decía que iban a recomponer su haber, y llegamos a ese resultado que acabo de mencionar, pero si bien dan muy malos números, fíjese que nos recuerda el tema de lo que han mencionado el ministro y también el nuevo titular de ANSES, Osvaldo Giordano, de suspender la ley para mejorar el quantum que van a recibir los jubilados, cosa que, habla de buenas intenciones. Pero a ver, ¿qué pasa? Nos remite a diciembre del 19, cuando el entonces presidente Alberto Fernández, su primer decisión al respecto de la seguridad social fue suspender la ley de movilidad que había regido hasta ese momento, diciendo que iba a recomponer los 20 puntos que habían perdido los jubilados en el 18 y 19 respecto a la inflación. Es que todos han ido haciendo lo mismo. Siempre el argumento ha sido beneficio de jubilados y pensionados. Lo que pasa es que después en los hechos nada de ello ocurrió. Exactamente. Entonces, bueno, inclusive nos consultaron diputados, senadores de los diversos bloques. Acá hay un tema central. No hace falta suspender la ley. La ley lo que fija es un mínimo, el cual no puede por debajo de él estar lo que da el Ejecutivo. Pero si la ley fija estos palos mínimos, por ejemplo, 10 puntos para el mes que viene, cuando hay inflación del 20, no obsta que el ministro de Economía puede dar 20 puntos más sobre el mínimo. No hay ningún problema. Lo que no puede hacer es dar menos de lo que la ley da como resultado. Claro. Por lo cual es dable hacer eso, y en paralelo que discutan la ley que quieran o la movilidad que quieran en el Congreso, que les comento simplemente por viejo, más que por el conocimiento técnico que uno también lo tiene. Todas las fórmulas que se emplearon fracasaron cuando hubo alta inflación, por lo cual más que el problema de la fórmula es la inflación, ¿no es cierto? Y el otro tema es que estas correcciones, estas mejoras y esta siempre suponemos buena voluntad, no resuelven este estado desesperante de situación que están las personas mayores, por lo cual yo creo, lo hicimos saber así, hay algo que se llama Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema, que rige del 2009, que se supone que hay, no sabemos bien cuánto, porque hace 2 años que no tenemos información. ¿Y qué implica? Y puede haber entre 77.000 millones de dólares o 32.000 millones de dólares. Creo que en Argentina se habla de miles de millones de dólares moneda. Pero ¿a título de qué y de qué forma podrían en todo caso beneficiar? Hay que repartirlo entre los jubilados. Si son bonos, son realizables. Fíjese que se usaron para las cosas más diversas. Pocas semanas antes de irse el gobierno anterior, usó ese fondo para dar préstamos a aerolíneas o IPF para que cierren sus balances. Y es más, antes lo había usado el ministro Massa a través de Leandro Clery, que era quien la administraba. Qué raro, porque una semana o 10 días antes de las elecciones, Aerolíneas Argentinas había salido a decir que este año había cerrado con superávit. Sí. Claro, había dado 250 millones de dólares el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Eugenio, si me permite, sumamos a Julia, que la tenemos aquí en el estudio, por favor. ¿Qué tal, Julia? Un gusto. Buenas tardes, Eugenio. Y le quería consultar, usted hacía referencia de algunas cuestiones médicas y también una de las palabras que estamos usando muchos, y me imagino que este sector también, es la incertidumbre en cuanto a PAMI, ¿no? En general y a nivel nacional la mayoría de los jubilados lo tiene, pero nosotros aquí en la provincia estamos teniendo, en la provincia de Buenos Aires, la situación con
con IOMA, y hay muchos jubilados también de esta obra social que están con esta inconveniente. Me imagino que también hay incertidumbre en cuanto a esto, ¿no? Eugenio. Lo perdimos, me parece, ¿no? Creo que lo perdimos. Ahí vamos a tratar de recuperarlo. Estamos charlando con... Hola. Ahí está Eugenio. Sí. Sí. ¿Alcanzó a escuchar la consulta? Sí, perfectamente. Perfecto. Sí, decía que la incertidumbre es total en términos tanto de IOMA como de PAMI. En términos de PAMI le comento cosas de hoy, porque, bueno, estuve tratando de hablar con las nuevas personas designadas. El doctor Leguízamo, que está nominado como tal, pero todavía no está la designación. Claro. Por lo cual, eso implica que PAMI hace un mes o más que está sin ninguna autoridad, porque quienes estaban a cargo de PAMI se fueron previo a la elección a hacer campaña para sí. Claro, no había firma siquiera. Exactamente. Entonces, al no estar designado el director, es decir, la máxima autoridad, no hay cadena para abajo. Las UGL, que son las agencias de gestión de PAMI en las distintas provincias, ciudades, como Mar del Plata, están prácticamente acéfalas, sin directivas, así que es una situación de anomia total que se prolonga en el tiempo. Es decir, yo hoy fui a PAMI porque no tenemos a quién reclamar tan siquiera. Sí, ¿no? se hace muy complejo en diferentes organismos, ¿no? Le quería consultar, Eugenio, ¿qué respuesta le da entonces a un jubilado que evidentemente no llega, está con esta incertidumbre, económica, de la salud, bueno, de futuro, digo, porque me imagino que esto le afecta directa e indirectamente a su salud? Terrible. Mire, afecta a su salud el solo hecho de conocer esta incertidumbre. Eugenio, yo ayer le contaba a los oyentes, charlando con médicos de aquí de la ciudad de Mar del Plata, que muchos de ellos atienden como médicos clínicos o especialistas en algunas patologías, en algunas ramas, a personas que son adultos mayores. Nos contaba que desde hace un año y medio aproximadamente, hace un trabajo exhaustivo, muchos de sus colegas, con los visitadores médicos para tratar de conseguir muestras gratis de los laboratorios, porque sus propios pacientes desde hace ya un año y medio dejan de comprar los medicamentos para poder comer o pagar los servicios o para poder seguir viviendo, literalmente, y los cuadros se van agravando y las situaciones se hacen cada vez más complejas. Tal cual. Mire, hemos llegado, yo hace 40 años que hago gerontología y nací laboral profesionalmente dentro del sistema de salud, en uno de los hospitales públicos de la ciudad, el Hospital Argerich. Y hago algo similar a lo que hace estos colegas que nos comentaban acá en Mar del Plata. Un día por semana, antes de volver a la oficina, de llegar a la oficina, me voy haciendo un recorrido porque la gente amiga de los hospitales consigan antihipertensivos, es decir, medicación elemental. Yo creo que, y es bueno poder hablarlo con ustedes, para que se tome conciencia real de lo que ello significa, ¿no? Es decir, estamos hablando de situaciones extremas y estamos inclusive hablando de medicación, muchas de ellas que no era de un alto costo. Pero Semino, nosotros, la ciudadanía en general, hace rato tomamos conciencia. El problema es que los políticos de turno nunca van tomando conciencia. No, por eso yo a veces veo y escucho, no es mi expertise ni la política ni la economía, ¿no? Es decir, como ciudadanos sufrimos las consecuencias. Pero que se habla de cuestiones macro, de reformas estructurales y todo esto, que bueno, bien valen y que se hagan con el tiempo, pero primero que no se nos muera la gente.
Es que esto es una salvajada, Semino. Lo anterior era dificilísimo y cada vez más complejo y cada vez más preocupante, pero en estos términos que se ha ido dando en estos días, es una salvajada. Uno trata de no usar a veces definiciones que pueden ser para algunos quizá un tanto chocantes, pero van a producir Claro, pero no es en futuro, no es que están. Claro, pero me refería, que no sé, no me animo ni a decirlo, pero digo, van a generar un genocidio en la tercera edad. Mire, de hecho está pasando, ¿eh? Digo, de hecho... No me animo ni a decirlo, Eugenio, con eso le digo todo. No, pero yo lo digo por usted. Digo, está pasando y quienes nos están escuchando en este momento, la gente del sistema, la gente de los hospitales, los médicos, lo sabemos. Quienes hacemos asistencia directa, esto lo vemos todos los días. Es decir, tenemos pacientes, pero no solo es lo que cuesta en vida, sino el costo económico del sufrimiento. Esto es lo que no entienden. Es decir, un reemplazo de rodilla, una prótesis especial o de cadera, prótesis, están esperando 2 años. Cuando llega la prótesis, tenemos que a los 2 meses que se está rehabilitando operar la otra rodilla porque esa persona está postrada. Se fue deteriorando, claro. Entonces, una persona que puede hacer una vida plena, que puede trabajar... se pasa 2 años peregrinando por su salud. La convertimos en una persona con una invalidez permanente. Eugenio, uno esperaba mínimamente que así como se hicieron anuncios donde, por supuesto, porque aquí pasa siempre lo mismo, quienes forman parte de las grandes esferas, difícilmente este tipo de medidas les aflijan lo más mínimo y más o menos seguirán gozando de los mismos privilegios. Los más necesitados, los más humildes, por fortuna también, bueno, en este caso no han quedado desestimados y el gobierno nacional anunció el aumento de la OH, el aumento de la tarjeta alimentaria y demás. Ahora, el universo de los jubilados y pensionados, ¿no hubiera meritado que hicieran el mismo esfuerzo? 8 millones, pero insisto, hay plata en el sistema de seguridad social, es decir, es en el lugar que más plata hay. Claro. Eran 8 puntos del Producto Bruto Interno en el 19, hoy son 6,5 puntos, mire, se rebajó 1,5 puntos, se ahorró 1,5 puntos, cuando en paralelo entraron 3 millones nuevos jubilados. Claro. Entonces, todo eso que terminó en esto, en que se mueren todos de hambre. Eugenio. Y ahora, una sola observación. Sí. En las nuevas medidas, más por eso digo, la voluntad está bien, vamos a aumentar, etcétera, más que la ley, pero en paralelo, de los 5 puntos que tienen que bajar del gasto público, esos 5, hay medio punto que es de la seguridad social. Claro. No, pero aparte de eso, cualquier atención que se plantea para el universo de jubilados y pensionados, lo hablan de aquí a marzo. ¿Se imagina en este escenario, con esta inflación que estamos atravesando y la incertidumbre reinante, cuál va a ser el grado de situación en el mes de marzo? Así es. Aparte, los viejos no tenemos futuro, tenemos presente que es nuestro futuro. Totalmente. Eugenio, perdón por lo extensa de la nota, le pido 1000 disculpas. No, al contrario, gracias. Pero es siempre un gusto escucharlo. Si no lo llegamos a contactar antes de cerrar este año, que lo cierre de la mejor manera posible. Gracias por todo, como siempre, y ojalá nos vaya bien a todos y sobre todo el año próximo. Igual para ustedes, para sus familias, para toda la producción que son siempre tan gentiles y bueno, más allá de las noticias duras que a veces tiene que dar uno, con esta harina tenemos que hacer el pan, tenemos que lograr que cambie este estado de cosas. Totalmente. Abrazo enorme y gracias por todo. El doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad.